Bien, pues voy a comenzar este video con aprendizaje mágico. Es el programa por Orbe Network. Es este sábado y bueno, voy a comenzar eh, con todavía hablando de las fracciones. Este va a ser un tema muy interesante, tanto las comunes como las decimales. Las fracciones son esta razón matemática, esta proporción matemática, como ya vimos con antelación la historia, desde los griegos, desde los romanos, como el cuerpo vamos a dividir esa sección áurea, ese número de oro, que es esa proporción entre el largo y el ancho que nos pueda llamar la atención. Entonces es una proporción de más o menos 1.6 y quiere decir que uno va a medir 1 y el otro casi 2. Entonces, más o menos ese es como dividir el 8 entre el 5, como es el 13 entre el 2, casi es 1.5. Es este 1.6. Algunos, bueno, lo han visto ya desde un punto o un ángulo más preciso, utilizando triángulos y que son muy digeribles. Entonces llegamos a ciertas proporciones que es el llamado número phi y es como la raíz de 5. Estas ya son como demostraciones, ya es otro, son temas diversos para que no se confundan. Aquí vamos a hablar de las fracciones como un número que se divide entre otro, y aquí en la pantalla del lado izquierdo puedes observar cómo dice pues lo que es un tercio. Tienes ahí un círculo dividido en tres y tomamos uno de ellos. Aquí en material que traigo, este es la representación de un tercio. Vamos a ver dónde. Estoy acá. Un tercio. Entonces, bueno, vamos a hacerlo más para acá para que lo veas. Este sería un tercio. Entonces, dividimos aquí en la pantalla. Voy a tratar más o menos de señalar. Es un tercio, es decir, que vas a hacer el 1 que está dividiendo al 3. Entonces, el divisor, el denominador, que es el que está abajo, el dividendo, va a partirse en 3 y va a tomar 1, es decir, es una fracción no es un número completo, es una fracción común. Bueno, pues entonces aquí está realizada la división. Pones adentro el 1, afuera el 3, como no cabe, pones el punto decimal y queda punto 3333 y siempre te va a quedar de residuo 1. Bueno, entonces aquí eso es a lo que llamamos las fracciones comunes. Cuando tú la fracción común haces la división, la conviertes en fracción decimal. Entonces, un tercio es igual a 0.3 décimas partes. Esto es lo que estamos queriendo decir. ¿Cuál es la diferencia entre los fraccionarios y los decimales? Bueno, los decimales siempre van a estar con base, va a ser siempre su denominador 10. Entonces, si era un tercio, el más parecido que tenga el número 10 abajo va a ser 3 décimos. Ese es un común similar. Como ves, como no es exacto, pues no te queda exactamente igual un décimo que sea equivalente a un tercio. Por eso es que no lo puedes ver, pero más adelante vamos a ver fracciones en donde sí se puede ver perfectamente porque son fracciones exactas que sí se pueda ver. Entonces, la diferencia entre fraccionarios, entre este que es la fracción común, cuando ya las conviertes a decimales, pues quiere decir que más o menos sería esta equivalencia. Aquí voy a tomar otra más, para que más o menos me dé yo a entender. Sería que un tercio es muy similar, a ver si lo puedo ver de este lado, más o menos para acá. Es que aquí hay que utilizar la simetría. Sí, ya entendí que tienes la cámara acá. Entonces, un tercio es fracción común. Si yo lo convierto en la divido, me queda a punto 3, que es muy parecido a 3 décimos. Esto es lo que queremos decir. Este es en fracción común y este es en fracción decimal. Es muy importante que lo comprendas porque ese es el grado de dificultad de los fraccionarios, que pues cuando los divides ya los conviertes en decimales. Bien, esto es en el programa de primer año, es donde viene esta explicación sobre todo de los números comunes, de los números fraccionarios. Aquí está cuando tú haces la división, pues los elementos o como se llaman es dividendo, divisor, cociente y residuo,
que bueno, ya lo has de haber visto en primaria. Aquí, bueno, pues siempre vamos a estar tratando de recalcar los temas, porque no es de que se nos cansemos, sino hay que estarlo constantemente diciendo. Bueno, en esta diapositiva que la puedes ver en el lado, de tu lado, pues ahora sí que derecho, podemos ver lo que es las fracciones decimales y las fracciones comunes, que es lo que te estaba explicando. Aquí sí es la que yo decía, es una precisa, que es precisamente lo que es un octavo. Bueno, entonces aquí te voy a mostrar un octavo. Aquí ya lo tenemos el octavo. Si tú lo realizas la división, te queda 125 milésimos. Entonces esto es en fracción común, es igual a equivalente a 125 de 1000. 125, es decir, partes un entero en 1000 partes y tomas 125 de esos 1000 y es igual a un octavo. Entonces esa es fracción común y el otro es en fracción decimal. Aquí vemos cómo se realizó la división y a qué es equivalente. Aquí está en recta numérica que va del 0 al 1. Se dividió la recta más o menos en 1, 2, 3, 4, en 10 partes. Entonces, de estas 10 partes, más o menos dices, bueno, pues por aquí está el 1, el undécimo, y luego te imaginas 25, por ahí andan los 25 milésimos. Entonces, más es una aproximación en una recta dividida de 0 al 1 en 10 partes, tomas un décimo, porque si tú lees 125 milésimos, el 1 o vas recorriendo el 0, entonces te quedaría un décimo y luego serían ya 12 centésimos y luego ya 125 milésimos. Lo vamos a ver más adelante y aquí utilizando el tema de las potencias, bueno, pues quedaría 1010 a la tercera potencia. Bueno, aquí sí es muy interesante lo tienes que hacer como docente, que se vea. Aquí está el octavo, este se llama papel milimétrico, está dividido, como puedes ver aquí los enteros. Es un rectángulo dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, 4 arriba y 4 abajo, y de esas 4 partes arriba y 4 partes abajo tomas uno, que es la que está de color blanco. Ese es un octavo. Vamos a hacer una fracción equivalente, lo vamos a multiplicar por 125 y 125, porque 125 milésimas o 125, ¿cómo se podría leer? 125, 125 milésimas, es decir, es un entero, es como decir 5 quintos, entonces 125, 125 avos. Vamos a dividir este entero, por eso se ve así como muy negrito, porque te está diciendo que de base tiene 25 y de altura 5, porque 5 por 25 me va a dar 125. Entonces quiere decir que si yo multiplico un octavo por un entero, me va a dar 125 milésimos, porque 1 por 125 me da 125 y 8 por 125 me da 1000. Entonces un octavo es equivalente a 125 milésimos. Aquí lo estamos haciendo con la operación de fracciones equivalentes, también las vamos a ver un poquito más adelante. Aquí a veces los maestros tenemos que juntar temas. Una cosa son las fracciones decimales que como vimos son comunes y decimales. Cuando está en común y la divides, la conviertes automáticamente en decimal. Aquí te estamos explicando o estoy explicando lo que es una fracción equivalente. Entonces una fracción equivalente quiere decir que la estás multiplicando por 1. 5 quintos, por 8 octavos, por 9 novenos, por 1000 milésimos, por 3 tercios, por 8 octavos. Esa es una fracción equivalente. Cuando tú te conviene, por ejemplo, aquí voy a explicar rápidamente, y ya me estoy metiendo en el tema de la suma. Tú no puedes sumar lo que es un quinto con un sexto, porque no tienen la misma proporción. Un quinto es un poco más grande que un sexto. Entonces, como no los podemos sumar, yo lo que hago a este sexto, lo convierto, lo multiplico por la fracción equivalente que me conviene. Me conviene en este caso 5 quintos. Entonces, un sexto lo convierto en 5 treintavos. ¿Sí? 5 treintavos. Entonces, un quinto lo multiplico por 6 sextos, ahora sí que 6 sextos, y 6 sextos me daría 6 treintavos. Entonces ya puedo sumar 5
treintavos con 6 treintavos. Entonces ahí sí ya treintavos con treintavos es lo que te estoy explicando en este tema de aquí al ladito, que voy a mover la mano para acá. Esto que aquí está, vamos a poner este inverso así. a ver cómo me voy a entender. Es así, ándale, así. Este que está aquí abajo te está explicando las fracciones equivalentes. ¿Cómo le hacemos para sumar números fraccionarios? Pues fracción común la multiplicamos el de arriba y el de abajo por 5 quintos, por 6 sextos y te va a dar una fracción equivalente. Entonces ya que tienes iguales denominadores, ya lo sumas. Este es el tema de la suma de fracciones nada más comunes, no nos estamos metiendo con decimales. Pero bueno, en este tema de aquí, al revés, este tema de aquí, sí te está explicando que un octavo es igual a 125 milésimos y te está partiendo el entero en 8 partecitas, ilumina uno y el otro lo pasó en papel milimétrico y de este papel milimétrico dividió todo en 1000 partes, que es 50 por 20, y de esas partes tomó 125, que es lo blanco. Entonces aquí tú puedes ver que exactamente es igual un octavo a 125 milésimos. Y esta es la explicación de cómo convertir una fracción común a una fracción decimal. Bueno, vamos a continuar. Este es el programa de primero del libro, cómo se va sacando. Bien, aquí seguimos reafirmando este tema, un tercio, cómo lo harías en una recta. Aquí divides la recta en 3 partes y tomas una. Entonces este es un tercio y equivale a 33 centésimos, que es 0.33. Un tercio está convirtiéndose de fracción común a decimal. Luego tenemos 3 cuartos como ejemplo. Del 0 al 1 divido en 4 partes y tomo 3. Entonces ahí está localizado, 3 cuartos. Si yo hago la división, el dividendo y el divisor, pongo adentro el 3, afuera el 4, no cabe, pongo el punto decimal y aquí si me queda exacto, me queda 75 sobre 100, 75 centésimos. Entonces 3 cuartos en fracción común equivale en fracción decimal a 75 centésimos. En el de abajo son 2 novenos, parto mi círculo, ahora ya no fue una recta, fue un círculo, lo parto, divido ahí esos numeritos que se alcanzan a ver, que están en el libro también. Esto está diciendo que 360 se divide entre 60 y equivale precisamente a 360 entre 9, 9 por 4, 36, entonces a 40 grados. Entonces marcas tu ángulo de 40, de 80, de 120, de 160, de 200, de 240, 280, 280 más 40, 320 y llegas hasta los 360. Y vas marcando tus radios, estos radios que se ven en esta circunferencia. Ves que tu círculo completamente o tu circunferencia queda dividido en estas 9 partes y iluminas 2, entonces son 2 novenos. Estos 2 novenos en fracción común, un número arriba y uno abajo, cuando tú los divides, haces la división, entonces lo conviertes en fracción decimal y eso te da a punto 232. La rayita de arriba quiere decir que es constante, 222, punto 222 milésimos. Es decir, que tomas tu papel milimétrico, lo divides en 1000, que sería 50 por 20, y de esas tomas iluminas 222. Yo recomiendo mucho que se haga para que el alumno reafirme qué está haciendo, para que le entienda. Si lo ves complicado, bueno, pues nada más como aquí, nada más un tercio lo divides en la recta, 3 cuartos en la recta, 2 novenos que lo veamos con una circunferencia. Para a lo mejor que sientas que vaya a ser mucho para ellos. Aquí sí es importante que no los atosigues tanto. Unos alumnos son más rápidos que otro y vuelvo a insistir, yo te recomiendo mucho, venía anteriormente mucho el tema que los alumnos hablaran en pares. Esto sigue siendo la misma idea. Cuando tú explicas, hay un acercamiento de alumno con alumno que le explica porque él es el que va a evaluar. Tú ya dices, bueno, ya le entendieron, vamos a comprobar. Y él hace un ejercicio para todos y ahí es cuando los alumnos que ya entendieron le explican a su manera
a los que no entendieron y van palomeando y calificando hasta que se pone ese afamado 10 y se puede hacer una participación, porque la evaluación siempre es diaria. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es en esta misma recta encontrar un medio. Entonces aquí puedes ver como del 0 al 1 lo divides a la mitad y ahí te va a quedarte un medio. Y luego te pide que en esa misma recta encuentres lo que son un entero con un medio. Entonces, de entre el 1 y el 2, buscas y partes a la mitad y ahí te queda lo que es un entero con un medio. Un entero con un medio, así se lee, el 1 se pone más grande, es una fracción mixta. Es importante que los maestros lo hagamos en el pizarrón o mandemos la imagen, lo que vayas a manejar, y se pueda ver cuáles son las fracciones mixtas y cuáles son las fracciones impropias y propias. Las impropias es cuando lo conviertes, es decir, un entero serían 2 medios, 2 medios más un medio me darían estos 3 medios. Entonces, un entero con un medio equivale en fracción impropia a 3 medios. Entonces, aquí tienes que ir explicando siempre, aquí te basas, como te comentaba, siempre en tu libro de texto. Acuérdate que yo estoy por autores editores, así me encuentras en Aprendizaje Mágico, ya sea con mi nombre. Lo buscas así en la red y va a aparecer. Son libros de primero, de segundo y de tercero. Son problemas resueltos para que tú le entiendas y te apoyas con videos también. Bien, aquí ya lo tenemos en recta. Tenemos otro tema. Aquí este sí es el tema de las equivalencias, que me interesa mucho que le entiendas. Como verás, aquí se ve un círculo que está en un medio y que se está multiplicando por 5 quintos, que es lo que te decía, 5 quintos es un entero. Entonces, si tú multiplicas un medio de 5 quintos, te va a quedar precisamente 5 décimos, que es lo que te está explicando en la rayita. Esta dice fracción común y en la siguiente fracción decimal, porque un medio ya lo convertiste a la mitad, ya lo convertiste que tenga, en vez del número de abajo, sea un 10, entonces quedó como 5 décimos. Entonces utilizamos un medio, lo multiplicamos por 5 quintos y se convirtió en 5 décimos. Entonces estas son las famosas fracciones equivalentes. Nos sirven para que la fracción tenga el denominador que a nosotros nos interesa, ya sea para sumar o en este caso para sacar una equivalencia de convertir, que tengan el número decimal abajo, 10 o 100 o 1000 o 10,000. Si vamos a tener siempre potencias de 10. Entonces aquí fue muy fácil. Un medio es equivalente a 5 décimos y podemos leerlo 5 sobre 10 o punto 5. Entonces son 5 décimos. Aquí es un ejemplo muy bien estructurado y te está explicando. Perdón. En el siguiente ejemplo, bueno, aquí te pone 5 entre 360, porque es lo que vas a dividir el círculo para sacar 5 quintos. Vuelves a dividir y te queda 72 grados. No sé si sea 72 más 144, le sumas otros 72 y te va dando este ángulo que gira los 360, y por eso te está explicando por qué de dónde sale este 72. Se está refiriendo a los grados, porque el ejemplo que estamos haciendo de un medio lo estamos haciendo una circunferencia partiéndola a la mitad y iluminando dos, lo que es un medio. Aquí lo tenemos también en material didáctico. Es de madera y nos sirven muchos estos materiales. Bien, entonces aquí es esta explicación. Abajo ya viene otro ejemplo, dice un cuarto. Como verás, ya no es un círculo, es un cuadrado que lo partimos en 4 y tomamos un cuarto. Ahora lo multiplicamos por 25 25avos. 25 25avos es un entero, es uno disfrazado de algo, y en este caso es de 25 25avos. Cuando tú multiplicas un cuarto por 25 25avos, te quedan 25 cienavos. Entonces ahí está, ya por eso es la rayita, porque ya se convirtió en fracción decimal. Ahí tienes tu entero partido en de 10 por 10 rayitas por otras 10 rayitas, y ya te quedó esta 100, y de esta 100 tomamos 25. Entonces quiere decir que un cuarto es equivalente a 25 centésimos, 25 sobre 100, y 25 sobre 100 se lee 0.25 o 25 centésimos. Entonces este tema también es muy interesante y muy importante. Entonces, bueno, es interesante, vuelvo a insistirte, el libro. Hay otras maneras que lo puedas hacer. Yo te estoy apoyando
porque nos tenemos que ayudar los unos con los otros. No estamos queriendo decir que los maestros no sean buenos, los maestros son muy buenos. La matemática son más de 500 objetivos en estos 200 días que probablemente nos veamos. Entonces la idea es que tu docente tenga un soporte, que tu papá tenga un soporte, que tú como alumno tengas un soporte, y no hay nada como ya tengas algo resuelto y se te esté explicando cómo se está resolviendo. Este es un ejemplo de lo que viene en el libro que te estoy ofreciendo, aprendizaje mágico para matemáticas de primer grado en secundaria. Entonces te está resolviendo problemas, y problemas es pura resolución de ellos, cómo se le hace, y esta es una explicación de material tanto didáctico, y viene obviamente con diapositivas, y viene también con videos. Bien, voy a continuar en este mundo de las fracciones. Es un mundo muy grande, es un tema muy, muy grande. Aquí ya vienen problemas, que es de sucesiones, las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Y bueno, aquí ya vienen problemas que están explicando qué es lo que te están pidiendo. Y bueno, cada tema viene con su, digamos, el plan de clase, y luego viene explicado. Aquí me voy sobre la regla de 3 porque es un tema también muy, muy importante en primero de secundaria. Es de 3 porque se acomodan 3 datos. Como puedes ver, el que tiene el círculo es el que no se sabe. Entonces aquí tenemos el 1000, tenemos el del dato 40 y el 14. Entonces los tienes que acomodar los totales con los totales, que es la T, y los de abajo son los subtotales. Entonces de 100 te está diciendo que de 1000 debes de tomar 40, ese es tu total 40. Si tuvieras 14 de esos 40, ¿a qué sería equivalente si fueran 1000? Entonces tú multiplicas el 1000 por el 14 y lo divides entre 40, porque se multiplican los que se pueden hacer en forma diagonal. Entonces el 1000 con el 14 lo multiplicas y lo divides entre 40 y te da 350, y obtienes el cuarto dato. La regla de 3 es muy sencilla, nada más que tienes que saber acomodar perfectamente tus 3 datos y obtienes en automático el cuarto. Es un tema muy interesante, muy sencillo, y que se usa en primero, segundo y tercero de secundaria. Se reafirma mucho, y es importante que siempre lo expliquemos de una manera sencilla y obviamente con el material didáctico, porque aquí tienes que saber los porqués. Aquí es es un tema que te está igual con fracciones, te está diciendo que de 1500, 7 sobre 7 es el entero completo, y aquí un séptimo, ¿a qué sería equivalente? Entonces, como ves, tienes tus 4 datos, entonces multiplicarías 1500 por un séptimo y lo dividirías entre 7 séptimos. Y eso es lo que te está explicando. Y aquí ya viene la ley de la torta o la ley del sándwich, donde tú multiplicas de forma en diagonal porque son fraccionarios. Y aquí te lo está explicando también con figuras, te está poniendo ahí un séptimo, te está diciendo igual el círculo, y te está poniendo el 7 séptimos, cómo multiplicas y qué es lo que te está saliendo. Entonces, de 1500, un séptimo serían 214.285 milésimos. Entonces, aquí te está explicando, y por eso es interesante que utilices o compres este material. No es caro, lo puedes hacer por autores editores. Entras, es una plataforma, haces tu pago, te recomiendo el Oxxo, que no es complicado. Te da un día, 2 días, un margen de tiempo para que vayas, pagues y llega directamente a tu casa este material. Vuelvo a insistirte, es para que tú ya veas algo resuelto y cómo se resolvió, y te sirva de apoyo, porque esto es muy interesante y muy importante. Que lo que no le entiendas, las matemáticas son tus amigas, son cuestiones que te van a ayudar mucho. Pues pásala muy bien. Acuérdate que mis redes sociales son en Instagram me encuentras como Alfonsina Raba, igual en Facebook, y me encuentras en Twitter como AlmaRMZ1, y me encuentras en la página aprendizajemágico.com. Pues pásala muy bien, hasta luego.